Continuando con la segunda parte de esta clase, construiremos una tercera tabla, tabla 3. La tabla 3 va a ser una distribución también de frecuencias, pero por intervalos. Distribución por intervalos. Para construir esta tabla nosotros necesitamos definir el rango. El rango es el valor máximo menos el valor mínimo. El valor máximo en nuestro ejemplo es 48 y el valor mínimo es 8. Es decir, el rango es 40. ¿Qué significa? Que la variación de edades que se estudiaron fue de 40 años. Y necesitamos calcular la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo la calcularemos como el rango dividido por el número de intervalos. El rango era 40 años. ¿Cuántos intervalos deseamos hacer? 8. Mucho. 5. 5 intervalos. Y 40 dividido en 5 da 8 años. Observen que el número de intervalos fue elegido por nosotros, porque nosotros estamos construyendo la tabla. En resumen, rango 40 y amplitud 8. Pondremos intervalo. Y partimos desde 8 y le sumamos los 8 años que habíamos calculado en la amplitud. 8 más 8, 16. Pero la persona que dijo 16 no la incluimos en este intervalo, por eso colocamos corchete abierto y la incluimos en el intervalo siguiente. Sumamos 8 años y da 24. Etcétera. Terminen esto. Detenga el video. Ojalá que les haya dado estos valores. Al último es corchete cerrado. Observen que tenemos 5 intervalos tal como habíamos calculado. Y cada intervalo tiene una amplitud de 8 años y el rango es 40. Solo viendo esto podríamos responder todas esas preguntas. Ahora vamos a añadir la frecuencia acumulada y debemos contar cuántas personas están entre 8 y 16 años sin incluir la que dijo 16, si es que alguien dijo eso. Observamos nuestra tabla y decimos que entre 8 y 16 hay 1, 2, 6. 6 personas en total. Complete esta columna, detenga el video. Me dio 6, 2, 3, 0, 3. Voy a borrar esta tabla. Y podemos poner la frecuencia acumulada. 6, 8, 11, 11, 14. 14, el tamaño de la muestra.
vamos a calcular lo que se llama marca de clase. La marca de clase es el valor central de cada intervalo. Marca de clase. ¿Qué número está justo entre 8 y 16? 12. Si yo no quiero pensar, puedo calcular la marca de clase como 8 más 16 dividido en 2. 24 dividido en 2, 12. Complete esta columna, por favor. Es muy útil calcular la marca de clase en este tipo de tablas. Ahora, nosotros podríamos calcular las medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central, que son básicamente tres: la media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética es como el promedio, la mediana es el valor que está justo en el centro y la moda es el valor que más se repite. Les sugiero que investiguen más de estas medidas de tendencia central y anoten posibles fórmulas que encuentren. Hágalo ahora mismo, detenga el video. Vamos a calcular nosotros la media aritmética. En este tipo de tablas, en la tabla 3, la media aritmética la calcularemos utilizando la marca de clase. Porque no tenemos un valor exacto de nuestra variable aleatoria. ¿Cuál era nuestra variable aleatoria? La edad. Decimos que en promedio la edad es 12 años de 6 personas, pero no sabemos exactamente la edad en este tipo de tablas. 6 por 12 más 2 por 20 más 3 por 28 más 0 por 36, 0, más 3 por 44. Y eso lo dividimos en el total, que es 14. Tal como calculamos el promedio de cualquier cosa. Les sugiero que hagan este cálculo. A mí me dio 23,4 años. Podemos calcular lo que se llama la desviación típica estándar. Desviación típica o estándar. ¿Cuánto se desvía los datos de nuestro valor medio? En general se le pone la letra sigma para población o se le pone la letra S para la muestra. Yo voy a trabajar con sigma. Tenemos la siguiente fórmula. Recuerden, sigma en realidad es la desviación típica para la población. Esto es una muestra, yo debería ocupar S. Lo que pasa es que es más común hablar de sigma que de S. Ocuparemos la siguiente fórmula. La pondremos acá. Nuestra fórmula de sigma va a ser la raíz cuadrada de la suma de las desviaciones de la media al cuadrado dividido por el
total de la muestra. Esa fórmula la ocuparemos de la siguiente manera. Es muy importante saber calcular la desviación típica de los datos. Haremos una cuarta columna en donde calcularemos xy menos la media al cuadrado. ¿Cómo calcularemos eso? Tomamos en este caso la marca de clase porque no tenemos un valor exacto de la variable aleatoria. Le restaremos la media, que en este caso nos dio 23,4 años, y eso lo elevaremos a 2 en la calculadora. Ese cálculo me dio 129,96. Les sugiero que completen esta columna y detenga el video. Estos valores me dieron 11,56, 21,16, 158,76, 424,36. Y la fórmula dice que los tengo que sumar. Esa suma me dio 745,74. Finalmente ingreso estos valores, 745,74 dividido en 14, y extraigo raíz cuadrada, y a mí me dio 7,298. Este valor, entre menor nos dé la desviación típica, eso significa que los datos son más homogéneos, es decir, están más cerca los unos con los otros. Un valor alto de desviación típica significa que los datos son más heterogéneos, es decir, un valor está más alejado de otro. Ese es el concepto de desviación típica. Nosotros también con eso podríamos calcular el error. El error con esta fórmula E igual a K por la desviación de nuestra muestra partido por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. K es un valor asociado al nivel de confianza. Confianza K. Por ejemplo, con un 90% de confianza, K es 1,64. Con un 95% de confianza, K es 1,96. Y con un 98%, K es 2,32. Sustituyendo los valores en la fórmula de error, vamos a calcular el error con una muestra que tenga un 98% de confianza. En ese caso, K sería 2,32. Sustituimos los valores que ya calculamos y a mí me dio un error de 4,5. Chequéenlo, por favor. Finalmente, para terminar esta materia,
podemos calcular el tamaño de la muestra y confirmar si nuestra muestra fue elegida con un tamaño correcto. Esta fórmula nos permite determinar cuál es nuestro tamaño de muestra ideal. Y es así: n igual k por la desviación típica partido por el error al cuadrado. Si ingresamos los valores, con un nivel del 90, estoy trabajando con un nivel de 98% de confianza, por lo tanto K sería 2,32 por sigma, que nos dio 7,298, y el error 4,5 al cuadrado, y nos da aproximadamente 14, tal como nosotros hemos confirmado nuestro tamaño de muestra. Lo hemos hecho solamente para aprender a ocupar esta fórmula, y naturalmente que nos iba a dar 14. Nos alejamos más de este número dependiendo de si bajamos nuestra confianza. Estimados alumnos, he anexado ejercicios y videos complementarios. Les sugiero que lo estudien muy bien. Y nos veremos en un próximo video.